Cuando una mujer se da cuenta de que ha perdido a un hombre que realmente valía la pena, no experimenta simplemente nostalgia. Lo que ocurre dentro de ella va mucho más allá de un simple lo extraño. Es como si, de pronto, la vida la forzara a mirar de frente una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. En ese instante, empieza a reconstruir en su mente todas esas pequeñas cosas que una vez tuvo y que ahora ya no puede tocar. No se trata de una añoranza cualquiera, sino de la comprensión visceral de que hay pérdidas que dejan huecos que nadie más puede llenar. Lo primero que la invade no es tristeza, sino incredulidad. Esa negación inicial actúa como un escudo emocional. Tal vez su ego le susurra que todo está bien, que no te necesita, que puede seguir adelante sin mirar atrás. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que esa fachada comience a resquebrajarse. Cada día que pasa sin ti le muestra una nueva grieta. Lo que antes parecía tolerable, ahora se vuelve insoportable. Tu ausencia se convierte en una presencia constante, un eco que no puede silenciar. Comienza a revisar mentalmente cada detalle. Las conversaciones, los silencios, los gestos tuyos que parecían pequeños y que ahora tienen un peso enorme. Empieza a cuestionarse. ¿Qué fue lo que lo alejó? ¿En qué momento empecé a darlo por sentado? ¿Por qué no supe ver lo que tenía frente a mí? Esa es la primera caída, el darse cuenta de que tú no estabas allí solo por estar. Estabas construyendo, sosteniendo, guiando. Estabas presente, aun cuando ella no lo valoraba. Y cuando la negación ya no puede sostenerse, aparece el arrepentimiento en su forma más cruda. Un tipo de dolor que no viene de lo que hiciste, sino de lo que ella no hizo. De las veces que no te agradeció, que no te miró con el respeto que merecías. Y ese tipo de culpa no se borra fácilmente. Entonces, el mundo se convierte en un espejo. Cada hombre que aparece en su vida es comparado contigo. No puede evitarlo. Tal vez lo intente. Quizás se diga a sí misma que todo es parte del proceso, que hay que seguir adelante. Pero en el fondo sabe que algo se rompió. Porque cuando encuentra a alguien nuevo, no busca simplemente compañía. Busca que ese alguien tenga tu paciencia, tu capacidad de escuchar, tu equilibrio. Y no lo encuentra. Empieza a darse cuenta de que lo que tenía contigo era raro. No común. Que no todos los hombres tienen ese nivel de autocontrol, de madurez, de dirección. Y es ahí donde comienza el verdadero duelo. No por la relación que se acabó, sino por el hombre que perdió. Por el tipo de presencia que tú representabas. Porque empiezas a volverte una vara de medición involuntaria. Todos son comparados contigo, y todos fallan en ser tú. No se trata de idealizarte. Se trata de constatar una realidad. Eras distinto. Y lo distinto no siempre se reconoce a tiempo. Tu forma de responder a los conflictos, tu silencio firme cuando era necesario, tu palabra precisa cuando ella necesitaba dirección, todo eso vuelve a su mente en oleadas, cada vez más intensas. Empieza a entender que no todos saben guiar sin imponer, corregir sin humillar, amar sin poseer. Tú sí lo hacías. Pero ya no estás. Las citas se vuelven intentos vacíos. Conversaciones que comienzan con entusiasmo y terminan con desilusión. Y entonces lo que era una búsqueda se transforma en frustración. Porque comienza a aceptar que quizás no vuelva a encontrar a alguien como tú. Que lo que perdió no fue una relación, sino una conexión construida con principios y carácter. Y esa clase de vínculos no se encuentran cada día. En medio de esa confusión, llega un momento en el que se detiene. Ya no intenta distraerse con salidas o nuevas personas. Ya no huye de los pensamientos. Se sienta con ellos. Se permite sentirlos. Y ahí llega el punto más doloroso, la autorreflexión. Empieza a observarse, no con lástima, sino con honestidad brutal. Reconoce los momentos en los que dejó de dar lo que recibía, cuando respondió desde el orgullo y no desde el cariño, cuando prefirió tener la razón en lugar de preservar la conexión. Esa introspección la lleva a enfrentar sus propios fantasmas. El miedo a entregarse, la incapacidad para expresar gratitud, la manera en que permitía que sus inseguridades dictaran su comportamiento. Y es ahí donde se produce el verdadero aprendizaje. Porque ahora no solo te extraña a ti, sino la versión de ella misma que existía cuando tú estabas presente. Una mujer más equilibrada, más abierta, más en paz. Y entonces surge una necesidad profunda, casi irracional, de volver a conectar contigo. No porque te necesite para sentirse completa, sino porque sabe que contigo fue una mejor persona. Porque ahora entiende que la forma en que tú la tratabas no era común, que el respeto con el que la mirabas no era genérico, que tu presencia era más que compañía, era estructura, dirección, seguridad emocional.
Pero el tiempo no espera. Y para cuando esta necesidad se convierte en urgencia, tú ya no estás disponible. Tal vez has seguido con tu vida. Tal vez estás en otra etapa. Has crecido. Has evolucionado. Y ella lo percibe. Lo ve en tus ojos, en tu manera de hablar, en la forma en que ya no la buscas. Y ese es otro golpe, darse cuenta de que el tren pasó y no lo tomó. Aún así, el deseo de reconectar persiste. Es una especie de eco emocional. No porque no entienda que ya es tarde, sino porque desea que no lo fuera. Y esa lucha entre lo que desea y lo que es real, la consume. A veces escribe un mensaje y lo borra. O revisa tus redes y se pregunta si piensas en ella. Sabe que probablemente no, pero aún así no puede evitarlo. Cada intento de reconexión no es solo un acto de nostalgia, es una búsqueda de redención. Quiere decirte que ahora lo ve todo claro. Que entiende por qué te fuiste, que lamenta no haber abierto los ojos antes. Pero también sabe que decirlo no cambia lo que ocurrió. Las palabras no reparan todo. El tiempo tampoco. Hay cosas que simplemente no vuelven. Y es entonces cuando llega el silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de lecciones. Empieza a aceptar que hay errores que no se corrigen con disculpas. Que perder a alguien valioso no siempre da segundas oportunidades. Que algunas lecciones llegan demasiado tarde. Y aún así, aprende. Aprende a no repetir, a observar más, a valorar de verdad. Pero incluso con ese crecimiento, los recuerdos no se van. Siguen ahí. Una canción. Un lugar. Una frase. Todo puede traer tu imagen a su mente. Porque dejaste huella. Una huella que no duele todo el tiempo, pero que tampoco desaparece del todo. No fuiste simplemente alguien con quien compartió una etapa. Fuiste una presencia que la marcó, que la moldeó, que le mostró lo que significa estar con un hombre que tiene dirección y principios. Y aunque avance, aunque crezca, aunque algún día tenga otra relación, nunca podrá borrar del todo lo que aprendió contigo. Tú te conviertes en el punto de referencia. En la lección que la vida le dio a través de la pérdida. Y eso, lo quiera o no, te vuelve inolvidable. Después de que acepta internamente que te perdió y que ya no hay vuelta atrás, se encuentra con algo que no esperaba, los recuerdos persistentes. Y no son solo memorias vagas o imágenes borrosas. Son recuerdos nítidos que aparecen sin permiso. Surgen cuando menos lo espera, como si su mente se negara a dejarte ir del todo. A veces basta con una canción, una que tú solías tararear sin darle importancia. O una película que viste con ella, incluso un lugar común al que fueron juntos. Todo eso, de pronto, adquiere una dimensión nueva. Esos momentos no eran simples escenas del día a día. Eran capítulos llenos de significado que ahora pesan más porque no volverán. Incluso los días comunes le parecen cargados de tu ausencia. En medio de su rutina diaria, aparece una imagen mental tuya. Un gesto, una sonrisa, una frase que usabas frecuentemente. Y aunque trate de ignorarlo, esa sensación se intensifica. No solo es que te recuerde, es que esos recuerdos se han transformado en evidencia de algo que no supo cuidar. Cada pequeño detalle se convierte en un recordatorio silencioso del tipo de conexión que dejaron perder. Y eso cala hondo. Los recuerdos son selectivos, pero también implacables. No le muestran solo lo bonito. Le muestran el contraste entre lo que eras tú y lo que hoy tiene. La forma en que la tratabas, como la hacía sentir segura, vista, entendida, eso no lo encuentra fácilmente. Entonces se da cuenta de que lo que perdió no era solo un novio, un amante o un compañero. Era una presencia masculina estructurada, coherente, firme. Un hombre de principios. Y esa clase de hombres no se cruzan todos los días. Es allí cuando el vacío se instala. Pero no un vacío superficial. No el tipo de soledad que se resuelve saliendo con amigas o distrayéndose. Es un hueco profundo, existencial. Es la ausencia de un tipo de energía que la sostenía emocionalmente. Tú. Porque lo que más le pesa no es no tener compañía. Es no tener la clase de compañía que tú eras. Aquella que escuchaba sin juzgar, que corregía sin humillar, que guiaba sin imponer. Ese vacío se convierte en una presencia constante que la sigue en cada decisión. Y mientras más intenta llenar ese espacio con otras cosas o personas, más se da cuenta de que ninguna es suficiente. Incluso si inicia nuevas relaciones, esas conexiones no alcanzan a tocar las mismas fibras. Puede haber deseo, puede haber química, incluso afecto. Pero no hay profundidad. No hay esa mirada que la leía sin palabras. No hay esa comprensión que tú ofrecías con una sola frase.
Y entonces, empieza a buscarte en los demás. A veces conscientemente. A veces no. Pero siempre estás ahí, en algún rincón de su mente, como una comparación inevitable. Y con ese vacío, llega la segunda capa de dolor. Reconocer sus errores con una claridad que antes no tenía. Comienza a revivir cada momento en que te ignoró, en que minimizó tus esfuerzos, en que dejó que su orgullo hablara por ella. Ya no puede culpar al destino, ni a ti, ni a las circunstancias. Porque ahora ve que muchas de las grietas que rompieron lo que tenían fueron causadas por decisiones pequeñas, egoísmos silenciosos, reacciones impulsivas. Y eso pesa. No es solo el recuerdo de tus virtudes lo que le duele. Es el recuerdo de su propia inmadurez. De cómo permitió que sus inseguridades se interpusieran entre ustedes. De cómo no supo reconocer lo extraordinario que era tenerte cerca. Comienza a ver que tú no solo eras un hombre bueno, eras un hombre que estaba dispuesto a construir, a crecer juntos, a apostar por el futuro. Y ella, sin darse cuenta, lo desestimó. Esa conciencia la abruma. Porque no se puede cambiar el pasado. No se puede borrar lo dicho, ni rehacer lo vivido. Solo queda mirar hacia atrás y enfrentar esa verdad con los ojos bien abiertos. Y en medio de ese dolor, nace algo nuevo, el deseo de mejorar. No porque quiera recuperarte, porque en el fondo sabe que puede que ya no sea posible. Sino porque tú le mostraste, sin proponértelo, el tipo de hombre que merece tener a su lado. Y para estar al nivel de un hombre así, tiene que transformarse. Ya no quiere repetir los mismos errores. Ya no le basta con conexiones fugaces o relaciones superficiales. Ahora entiende que si alguna vez quiere construir algo real, debe convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Ese deseo de superarse se convierte en una misión silenciosa. Empieza a leer, a ir a terapia, a conversar con más honestidad consigo misma. Se pregunta cómo puede ser más empática, más paciente, más madura. Tú, sin estar, sigue siendo el impulso que la empuja hacia esa evolución. Porque al perderte, ganó una visión clara de lo que quiere evitar repetir y de lo que debe construir dentro de sí. A partir de allí, tu presencia ya no es solo un recuerdo doloroso. Es también un estándar. Un modelo interno. Algo que le recuerda que no todo está perdido si se aprende la lección. Se convierte en alguien más consciente, más centrada. Y aunque sabe que eso no te traerá de vuelta, si le permitirá no volver a alejar a alguien como tú si algún día aparece. Es entonces cuando lo vivido contigo se transforma en una lección permanente. No como algo que arrastra con tristeza, sino como algo que honra con gratitud. Entiende que no se trataba de que tú fueras perfecto. Se trataba de que tenías principios, integridad, dirección. Cosas que no se improvisan. Y esas cualidades dejaron una huella en su forma de ver el amor. Ahora, cuando conoce a alguien, ya no se deja impresionar por lo superficial. Busca gestos de carácter. Escucha cómo se expresa esa persona en momentos de tensión. Observa si actúa con coherencia. Porque tú le enseñaste que eso es lo que realmente importa. Que lo que construye una relación no son solo las emociones, sino los valores. Que un vínculo fuerte necesita respeto mutuo, escucha, constancia. Y eso no lo quiere volver a pasar por alto. Sin embargo, en ese proceso también asume una verdad amarga, que lo que tuvo contigo fue único. Y que tal vez nunca vuelva a vivirlo de la misma manera. Pero al menos ahora lo sabrá valorar. Al menos ya no volverá a mirar con indiferencia a quien la trata bien. Porque aprendió a no dar por sentado lo que una vez creyó eterno y resultó finito. Su nueva forma de amar será más consciente, más madura. Pero también más cautelosa. No porque tenga miedo, sino porque entendió que hay cosas que, una vez que se pierden, no vuelven. Que algunas oportunidades están hechas para aprovecharse cuando aparecen, no después. Que el respeto, la lealtad y la admiración no se improvisan. Se eligen. Se cuidan. Se honran. Y aunque tú ya no estés, aunque tu camino se haya desviado en otra dirección, siempre habrá una parte de ella que te lleve consigo. No como una herida abierta, sino como una enseñanza grabada. Porque perdiste a una mujer, sí. Pero ella perdió a un hombre que dejó una marca imborrable. Un hombre que la hizo pensar, crecer y madurar incluso en la distancia. Al final, eso es lo que distingue a un hombre de alto valor. No solo su presencia mientras está, sino el impacto que deja cuando se va después de todo el torbellino emocional. Tras aceptar su pérdida y enfrentarse a las consecuencias de sus actos, ella comienza a cambiar por dentro. No por obligación ni por presión externa, sino porque tú representaste un punto de inflexión en su vida.
Hay momentos en los que el crecimiento personal no nace de los libros ni de las palabras bien intencionadas, sino del dolor de haber dejado ir algo que no debía perder. Tú te convertiste en eso. En ese punto de partida desde el cual empieza a rediseñar su manera de amar, de actuar, de elegir. Lo que una vez fue un vínculo lleno de posibilidades, ahora es solo memoria. Pero no cualquier memoria. Es una que la impulsa a corregir lo que antes no veía. Comienza a notar cómo el ego, la inmadurez o la falta de conciencia emocional arruinan incluso lo más valioso. Y es entonces cuando se promete no volver a ser esa mujer que no supo cuidar a quien tenía al lado. Ya no se trata de ti. Se trata de ella. De quien decide ser a partir de ahora. Y ese compromiso con su evolución nace, en gran parte, por todo lo que vivió contigo. Tú fuiste el espejo que le mostró lo que podía llegar a ser, pero que aún no era. Y cuando ese espejo desapareció, entendió que tenía que empezar a construir por sí sola aquello que antes tú reflejabas. Empieza a entender el amor no como una necesidad, sino como un espacio donde dos personas conscientes se eligen todos los días desde la libertad, el respeto y la admiración. Eso, contigo, lo intuyó. Pero no estaba lista. Ahora lo comprende. Porque el tiempo, aunque doloroso, también revela verdades que antes no queríamos aceptar. A veces se encuentra imaginando cómo habría sido todo si hubiese actuado distinto. Si hubiese hablado con más empatía, si hubiese escuchado con menos juicio, si hubiese agradecido más. Pero esas suposiciones no traen paz, solo nostalgia. Porque ya no se puede cambiar el curso de los hechos. Y eso también lo acepta, aunque con un dejo de tristeza. Porque no es solo que te extrañe. Es que ahora sabe que perdiste a alguien dispuesto a quedarse, pero que no encontró en ella el terreno fértil para construir. En ese proceso de reconstrucción, comienza a notar algo más profundo. Que la forma en que tú la mirabas no era casual. Que el respeto que sentía cuando estabas cerca no era gratuito. Que el equilibrio emocional que aportabas no era producto de la suerte, sino del trabajo interno que habías hecho por años. Y ahí lo comprende. Para tener a alguien como tú, también hay que trabajar en uno mismo. No se trata de esperar que llegue alguien y nos salve. Se trata de estar listos para caminar juntos desde la madurez y la responsabilidad emocional. Ese entendimiento transforma su mirada sobre las relaciones. Ya no le interesa la intensidad vacía ni la emoción superficial. Ahora busca calidad, conexión con propósito, paz compartida. Comienza a rechazar lo que antes aceptaba y a valorar lo que antes ignoraba. Porque tú, con tu ejemplo, le mostraste que se puede amar sin depender, cuidar sin controlar y construir sin destruir. Y aunque nunca llegue a decírtelo, aunque jamás tengas esa conversación pendiente donde te confiese todo lo que ha entendido desde tu ausencia, dentro de ella permanece viva la certeza de que fuiste una de las personas más importantes de su vida. Tal vez incluso la más influyente. Porque no solo la amaste, también le enseñaste. Le mostraste lo que significa un hombre de verdad. Uno que no necesita gritar para imponerse, que no huye en los momentos difíciles, que no usa el amor como herramienta de poder, sino como un espacio para crecer juntos. Es probable que en el futuro encuentre a alguien nuevo. Que vuelva a amar, que vuelva a reír, que vuelva a compartir su vida. Pero en lo más profundo, sabrá que ese nuevo amor no está ahí para reemplazarte, sino para continuar con lo que aprendió después de ti. Porque tú fuiste el capítulo que marcó un antes y un después. No el último capítulo, pero sí uno que reescribió todo lo anterior. Y así como tú seguiste tu camino, fortalecido, más centrado, con una visión clara de lo que mereces y de lo que ofreces, ella también se transforma. Ya no es la mujer que reaccionaba desde el ego o la inseguridad. Ahora es una mujer más consciente, más entera. Una mujer que, gracias a perderte, empezó a encontrarse a sí misma. Y aunque no lo diga en voz alta, cada paso que da hacia esa mejor versión lleva tu nombre grabado en el fondo de su conciencia. Es aquí donde aparece la verdadera transformación final. Porque ya no se trata de dolor. Se trata de gratitud. Aunque haya lágrimas, aunque aún duela, también hay una comprensión profunda del propósito de tu presencia en su vida. Porque fuiste más que una pareja. Fuiste una lección viva. Un recordatorio de que el amor no es lo que se siente, sino lo que se cultiva. Que una relación no es una zona de confort, sino un proyecto compartido entre dos personas comprometidas a crecer juntas. Y eso no se olvida. No importa cuánto tiempo pase. No importa a quien conozca después. Siempre recordará cómo se sintió contigo. Cómo aprendió a mirar dentro de sí. Cómo aprendió a escuchar, a respirar, a quedarse en lugar de huir. Y aunque el futuro esté lleno de nuevas experiencias,
tú seguirás siendo esa referencia silenciosa que la guió en su cambio más profundo. Al final, tú ganaste algo más valioso que su regreso. Ganaste la certeza de que tu forma de amar transforma, que tu autenticidad tiene impacto, que no necesitas rogar por reconocimiento, porque tu valor se impone con hechos, que al ser fiel a tus principios, no solo te honras a ti mismo, sino que dejas huella en los demás, incluso cuando ya no estás. Y mientras tú sigues caminando, con la mirada al frente, ella mira hacia atrás no para regresar, sino para comprender. Y al hacerlo, sonríe con melancolía, porque sabe que tú fuiste el hombre que despertó en ella una nueva conciencia. No serás una sombra de su pasado. Serás el punto de inflexión que la llevó a convertirse en una mujer mejor. Gracias por haber estado. Gracias por lo que ofreciste. Gracias por lo que dejaste. Porque lo más valioso de todo es que, sin proponértelo, cambiaste una vida para siempre. Si este mensaje ha resonado contigo, si alguna parte de esta historia te ha recordado tu valor, tu proceso o tus lecciones, te invito a dejar un comentario compartiendo tu experiencia. Suscríbete al canal para seguir creciendo juntos, comparte este vídeo con alguien que lo necesite y no te vayas sin ver el siguiente contenido que te dejo aquí al final. Sigue firme en tu camino. Tu valor no depende de quien lo reconoce, sino de quien lo sostiene. Nos vemos en el próximo vídeo.